Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá hoy. Es una ocasión muy especial para mí, obvio, que escribí un librito y veo muchas caras muy amorosas, muy conocidas, y eso me da mucha alegría. Vamos a pasar una hora y media entretenida, porque bueno, yo soy Vita Escardo, por supuesto, y además de psicóloga, que es como una profesión tardía, en realidad antes de eso soy actriz y en el entre de esas dos cosas psicodramatista. Con lo cual en esta presentación se cuelan todas esas profesiones y todas las personas que me acompañan con sus diversas actividades ligadas con todo esto. Lo primero que voy a presentar es a Sergio Sainz, que es músico. Sergio Sainz, además de músico, es un gran amigo. Él es nicoleño, es oriundo de San Nicolás, pero, si digo una pavada me frenás, hizo la parte fuerte, inicialmente fuerte de su carrera, acompañando a la nueva trova rosarina. Era él bajista, digo bien, de Juan Carlos Baglietto. Algunos de esos temas que nos acompañaron en la adolescencia los ha escrito el señor. Y hoy le pedí que nos regalara 2 temas. Así que vamos a escuchar a Sergio y después arrancamos la parte más intelectual. Esto no es intelectual. No, eso no. Tengo una luna muerta en el bolsillo, una rana de acero en el llavero, la foto canalla en la medalla y el autógrafo de los poetas muertos. Mi relación con el mundo es muy extraña. Me resisto a creer lo que imagino. Doy cansancio a los que no descansan y alivio al que pide desatino. Tengo la cruz del sur en una uña para recordar que todo lo que crece muere. Esta novia la cita con la parca, como imposible el amor con 1000 mujeres. Pensaba en escribirte en los cristales de todas las carteleras de los cines y me quedé penando en el espejo, en este barrio de leyendas coloridas. Detesto a los payasos y a los mimos cuando se burlan
Esta es una poesía de Adriana Bonicio, mi amigo. Venía pensando justamente en los autores, Vito. Concretamente en Charlie. De alguna manera yo entiendo que ellos son como, no digo curadores, pero nos ayudan. Me acuerdo, pensaba en Charlie, pensaba en toda su obra y cómo pone el cuerpo, cómo pone su talento y cómo ha puesto toda su vida. Y me acuerdo de, quién sabe Alicia, este país, ¿no? No estuvo hecho porque sí, etcétera, y así, otros como él, ¿no? Pero me acordé de él. Ahora vamos a hacer una canción de él y de la obra que hacemos con Vito, que aún no tiene nombre. La canción, la obra se llama El río trae y se reestrenará cuando podamos. Disfrazadita de nube, se coló por la ventana. De noche la pena es piedra y por la mañana la pena no sabe qué pena, por eso se muestra blanca. Mira con ojos chiquitos, si dan ganas de abrazarla. Y cuando yo tengo una, yo no la tengo para siempre. La acompaño hasta la orilla y la doy a la corriente. El río sabe qué hacer con todo lo que le da. De agua es el espiral que abre las puertas al mar. Y cuando yo tengo una, yo no la tengo para siempre. La acompaño hasta la orilla y la doy a la corriente. Y digo, no he de olvidarla nunca, que cuando quiera puede volver. Y si el agua la devuelve limpia, será esperanza para crecer. Y cuando yo tengo una, no la tengo para siempre. La acompaño hasta la orilla y la doy a la corriente.
Sergio Sainz. En general toca con Bonicio y con Alejandro Averastegui, que es pianista. Si alguna vez los enganchan tocando en algún lado, vale la pena. Bueno, María Ángeles Valiero de Burundarena, además de ser una persona encantadora, una gran compañera, es asesora general tutelar adjunta de menores de la Ciudad de Buenos Aires. Gran responsabilidad. Es especialista en Derecho de Familia y en Derechos Humanos. Es docente de posgrado en la UBA y en la UNDAV. Te escucho. Bueno, un beso. Bueno, gracias por invitarme. Me es un gran honor estar aquí. Además que, bueno, hay una palabra que vos siempre a lo largo de tu obra mencionás, que es la empatía. Y la empatía que hay que tener, y bueno, es lo que yo siempre sentí con vos, desde que te conozco hace muchos años. Bueno, ahora como soy abogada, soy estructurada, entonces voy a leer el primero, segundo y tercero de lo que pude sacar en limpio de la obra, para terminar hablando de las consecuencias, en mi opinión, jurídicas que tiene este trabajo. Por lo tanto, creo que es un trabajo fabuloso, inédito, único, digamos, en su originalidad, porque a medida que uno va leyendo, y sobre todo el capítulo 3 o a partir del artículo 3, es como que uno dice, pero ¿cómo hace? Porque todo lo que dice acá es lo que pasó, es lo que pasa y es lo que uno nunca supo cómo modificar. Esa sensación de trabajar cuestiones calientes, cuestiones que a uno la queman, y esa sensación de que nada va a poder cambiar, de que no tenemos recursos, todas sensaciones negativas. Y es impresionante cómo de la lectura de esta obra, y donde Evita nos presenta todas este espacio que ella crea como trabajo, como un proceso de cambio que a veces se puede dar y a veces no se puede dar. Y cómo hay que entrar y cómo hay que salir, y cómo no hay que exigir, ni cómo es la gradualidad del ejercicio del poder en una tarea tan delicada como es crear un espacio de cuidado para aquellas personas que cuidan, que en general no estamos del todo bien. Y a medida que pasan los años es peor. Entonces, esta obra nos advierte, en primer lugar, no solo sobre la importancia de la prevención del burnout, de los padecimientos físicos y psíquicos asociados, sino también de la imperiosa necesidad de incluir estos conocimientos y experiencias de abordaje en las formaciones universitarias. Esta es otra cuestión reiterada a lo largo del libro, en donde Evita nos pone en manifiesto que ninguno de los profesionales que trabajamos con población vulnerable o con gentes o personas que están pasando una situación difícil o de riesgo, esto en la facultad nadie nos enseñó cómo hay que hacer. Entonces, los riesgos que hemos visto que han aparecido son los voluntarismos, ¿no es cierto?, a lo largo de toda esta historia. Los voluntarismos para hacer el bien, y a veces hemos hecho desastres y muy, muy grandes. Entonces, esto de aprender a conocernos a nosotros mismos, de poder establecer los límites y de participar de ese espacio de cuidado, es lo que en definitiva va a mejorar las relaciones laborales, va a alejarnos de los riesgos de ese desgaste crónico laboral que es el burnout. En segundo lugar, logra transmitir con claridad y una rigurosidad técnica importantísima, toda la bibliografía que citás es impresionante, una metodología específica y totalmente novedosa para cuidar a quienes cuidan, o como dice Evita, cuidar a quienes eligen trabajar en el acompañamiento del otro. En otras palabras, es una obra que nos enseña claramente el cómo trabajar desde la prevención del síndrome del burnout, y nos enseña a elaborar técnicas laborales conflictivas para intentar resignificar las frustraciones que tenemos nosotros mismos como operadores y a reflexionar sobre las propias tareas, las instituciones en las que trabajamos
y nuestras actuaciones profesionales. Todo ello con el objetivo de favorecer cambios positivos en la población laboral y, en consecuencia, en las personas a quienes se asiste o acompaña. A mí me encantó esa alusión que hiciste al personaje de Salvatore en el... Ahí está, al personaje de Salvatore, que era una persona que se cargaba el mundo en su espalda porque quería que todo, ayudar a todos y salvar a todos de situaciones complicadas, de situaciones horribles. Bueno, eso no está bien, según lo que estuve leyendo, porque todo tiene su límite. Uno no puede cargarse del mundo porque no es la función que tenemos, sino que a veces ese tapar el agujero o tapar la falta, que es que otro haga lo que tiene que hacer, pero que por algún motivo no lo está haciendo, impide que las autoridades o que la organización o la institución se dé cuenta que tiene que reforzar la ayuda o la colaboración de otros operadores y no que Salvatore salga a recargarse en sus espaldas toda la tarea de aquellas personas que a lo mejor por muchos motivos no la pudieron hacer. Eso también me llamó la atención porque es una constante en los grupos que siempre está el que dice, deja, yo lo hago, deja. Bueno, váyanse, yo me quedo y lo termino. Bueno, y uno a veces, digamos, como siempre trabajé en no sé qué palabra, porque no soy psicóloga, pero bueno, tratando de conversar con el equipo de trabajo sobre todas las cuestiones que tenemos a diario, ¿no es cierto? Y entonces yo me quedaba tranquila cuando había uno que decía, yo me cargo todo, ay, qué suerte, vos lo vas a hacer. Bueno, está mal eso, está muy mal, porque la tranquilidad de uno en un equipo, sea que el otro haga 3 veces la tarea que tiene que hacer, es justamente lo que hay que evitar. Y bueno, aprendí un montón de esta lectura. Y bueno, en tercer lugar, el libro alcanza un nivel que no es habitual, ¿no es cierto? Por la rigurosidad en la demostración empírica que vos hacés, cuando a través de los relatos reales de quienes trabajan en equipo con la autora, nos demuestran desde la práctica aquello que fuera explicitado desde la teoría. Bueno, esto es maravilloso, porque en general los que trabajamos también en estas cuestiones de poblaciones vulnerables, de emergencias, de urgencias, uno nunca tiene tiempo de decir, bueno, voy a escribir lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos y por qué no lo hacemos. Esto de haberlo escrito, de haberlo explicitado y de haber toda la primera parte del libro es las teorías que tienen todos sobre la posibilidad del diagnóstico y la prevención del burnout. Y la segunda parte es cómo todo ese conocimiento se ha aplicado a los espacios de cuidado, que lo llama así, lo llama espacios de cuidado como proceso de resignificación. O sea, uno lee esta obra y ve como un movimiento, como una danza, ¿no? Como si estuviéramos todos en el equipo buscando algo para cambiar o algo para movernos, contrario a la rigidez estructural de las organizaciones o de las instituciones como donde yo me desempeño, donde todo es primero, segundo y tercero, y lo que no está escrito no se debe hacer, y si se hizo no se debe reconocer, lo cual creo que con estas instancias de este tipo de trabajo es una posibilidad de modificar absolutamente o de encarar otra forma de trabajar el cuidado de quienes cuidan. Por otra parte, creo que yo siempre entendí a la interdisciplina no como una opción, sino como un eje, ¿no? Como un eje indispensable de todo proceso, como lo explicita Vita, y habla de la interactividad que hay en esos espacios de cuidado. Lo que pasa es que la vorágine de todos los días nos pasa por encima, ¿no? Y con ella no nos paramos, ni repensamos, ni escuchamos desde nuestro propio cuerpo y psique, ni a reflexionar qué de lo institucional o de nuestro quehacer profesional puede estar incidiendo en nuestra persona. O la otra es, ¿por qué el hecho de ayudar a quienes sufren nos genera sufrimiento?
Bueno, las posturas del síndrome de superniña o de Superman o del mito de Quirón, también descritos por vos, no son poco comunes en el ámbito judicial e institucional en el cual trabajo. Todos sumados a los otros síntomas asociados, como el insomnio, la fatiga, los olvidos y muchos otros, que acostumbramos a intentar sin éxito invisibilizarlos y no buscar su causa, por lo menos en la interrelación trabajo-subjetividad. Por ello encuentro muy fabuloso cuando en el capítulo 3, vuelvo a insistir, vos nos explicás, Vita nos explica la importancia de cuidar a quienes cuidan, asumiendo la definición de Maslach y Jackson. El burnout enraiza en la necesidad de lidiar exitosamente con otros seres humanos que sufren. Por definición, Vita explica que el burnout implica una serie de personas que tienen una expectativa de mejoría depositada en el servicio o actividad de quien los asiste. O sea, engloba a trabajadores como médicos, enfermeros, trabajadores sociales, abogados, jueces, psicólogos, defensores, fiscales, y claramente lo decís, en definitiva, los posibles usuarios de un espacio de cuidado de cuidadores son quienes por la naturaleza de su trabajo tengan algún grado de responsabilidad en la atención de otras personas en situaciones de vulnerabilidad, sufrimiento y riesgo. No creo que haya sido ingenuo de tu parte terminar tu obra con la transcripción de la Ley 5.708 de prevención, detección precoz y rehabilitación del síndrome del desgaste laboral. ¿Y por qué digo que esto no fue casual y por otro lado es para felicitar? Porque con esta creación, que ya es un programa del espacio de cuidado de cuidadores, se ha puesto en marcha esta ley porque es parte de su cumplimiento y de su principio de ejecución. La ley dice en el artículo 4 que la autoridad de aplicación creará un programa orientado a incorporar en la ejecución de las políticas públicas prácticas que fomenten el desarrollo de la capacidad de abordaje de situaciones adversas individuales, compartidas o colectivas, organizacionales o institucionales, sobre los factores que puedan generar la aparición del síndrome de desgaste laboral y crónico. ¿Y por qué digo que este trabajo ha comenzado o ha dado inicio a la ejecución y al cumplimiento de esta ley? Porque se puede exigir desde la institucionalidad, desde la institución en donde cada uno trabaja, que se cumpla con este artículo 4 y que se dé la posibilidad de incluir e incorporar a este trabajo de prevención el programa de cuidado de cuidadores. No queda otra. La ley es clara, es una ley muy clara, es una ley que dice que tiene partida presupuestaria. Entonces, lo que se puede hacer o lo que se debe hacer porque es exigir que se cumpla y que se le dé incorporación a este programa. ¿Por qué? Porque lo que dice Vita, y es lo que creo que es el espíritu de la ley, ella dice, es muy raro que cuando las organizaciones o las instituciones crean sus equipos de trabajo para la atención de población vulnerable, también creen un espacio de cuidado de esas personas. ¿Por qué? Porque como todavía nada empezó y como todavía el burnout no está y como todavía la atención a las víctimas tampoco está, es muy raro que se animen a poner un recurso de estas características cuando no se han visto los efectos nocivos que puede traer el burnout para los profesionales. En cambio, cuando ya están todos con el cerebro quemado, ahí vienen a llamar a Vita para que calme un poco y apague el fuego y que todo siga como está. Porque el otro día me comentaba un fiscal también que tienen todo un temita con la oficina, que después quería hablar con vos de eso, con la Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial de la Ciudad, de la Fiscalía, donde me decía, no, ¿por qué estas psicólogas? ¿Qué se creen? ¿No saben que están en una institución jerárquica y que tienen que obedecer? Y todo esto surgió porque una psicóloga fue frente a una fiscal y le dijo, lo que usted quiere que yo ponga, no lo voy a poner, porque no es lo que dijo la persona que vino a hacer la denuncia. Entonces, bueno, pero a mí me interesa porque para poderla imputar, entonces ella me tiene que decir otra cosa. Entonces, bueno, como se había insubordinado de alguna manera
esta psicóloga, entonces había que modificar el trabajo del equipo imponiendo, porque lo que tienen que saber es que estamos en una institución jerárquica donde la autoridad manda y donde hay otro que obedece. Yo le digo, vos estás loco, no entendiste nada, ¿en qué siglo estás? Bueno, no, pero digo, yo te voy a acercar algo novedoso. Bueno, eso fue la semana pasada, ¿viste? A que yo no podía creer que las psicólogas tenían que obedecer y no tenían que poner en los informes lo que ellas habían considerado para que la fiscal no se sintiera molesta. Bueno, entonces, esto que está acá en la ley tiene que ver con eso y creo que es fundamental porque ya hay una posibilidad de exigir puntualmente este recurso, este espacio tan bien explicitado y con tanta rigurosidad y con tanta realidad. Entonces, bueno, te agradezco que me hayas invitado y espero que podamos trabajar juntas más tiempo, otras veces más. Y que tenés un equipo maravilloso de gente también. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Psicólogas a obedecer. Mi equipo se mataba de la risa. Y Eva Giberti, que es mi madre, aparte de la prologuista, más aún todavía. Bueno, acá a mi izquierda está Claudio Martínez. Tal vez recuerden su cara de la tele, porque es periodista. Y además de periodista, es un visionario, es un productor de televisión con una gran visión. Además de haber sido productor de Adrián Paenza durante todos los años que Científicos Industria Argentina se llevó una cantidad de premios incontables ya a esta altura, y de ser el marido de mi gran amiga Eddie, que está ahí sentada, Eddie Gerber, también productora. ¿Qué estaba diciendo? Lo estabas ponderando. No sé, pero yo estoy escuchando a Spinetta que está acá. Bueno, entre tanto especialista, Claudio no es psicólogo, no es abogado, no es de este ámbito. Y de verdad que me parecía interesante que alguien que no es de este ámbito dijera alguna cosa sobre el libro. Le decía, vos pensá, Claudio, la actividad que yo hago es una actividad meta, porque está detrás del que cuida. Y la que vos hacés también, porque el productor está detrás del que sale a la pantalla. Y creo que con eso más o menos lo convencí. Más o menos. Más o menos. Bueno, además fue puro afecto. No, muchas gracias. Sí, yo todavía, desde el día que Evita me llamó para honrarme con esta invitación, me pregunto por qué me llamó, para qué es lo que yo puedo aportar. Todavía me lo pregunto. Obviamente el cariño, el afecto, el respeto mutuo que sentimos es un motivo, pero no alcanza. Yo creo que Evita necesitaba a alguien que hablara con autoridad de lo que ignora absolutamente. Y yo sé hacer eso, hablar con autoridad de lo que no sé. Entonces voy a tratar de... De todos modos hice la tarea, ¿sí? Leí el libro, dije, bueno, cuando esté ahí voy a entender por qué estoy ahí. Entonces solté un poco y aquí estoy. De todos modos anoté algunas cosas. La primera reflexión después de haber leído el libro y de entender lo quemados que están los cuidadores, te propongo que si hay una reedición, le cambies el título, porque la verdad es que yo le pondría cuidado con los cuidadores, porque están tronados. O sea, el libro, por más que vos quieras hacer el link con la producción, es bastante ajeno a lo que es mi práctica profesional, el ámbito en el que yo me muevo. Los periodistas y en particular los productores de televisión no nos dedicamos, como es obvio, a cuidar a la gente. Más bien todo lo contrario, sino a complicarles la vida, arruinarla, llenarlos de ansiedad, todo lo contrario que hacen los cuidadores. A mí me resulta en particular admirable la vocación de servicio que tienen los que eligen cuidar a otros, ¿no? Aprendí leyendo el libro que vocación viene de una palabra del latín que implica llamado, y como estoy tan cruzado por las comunicaciones, no puedo dejar de imaginar lo que es la cantidad de llamados que reciben, además del de la vocación, la gente que cuida gente, ¿no? Lo que son sus redes, sus teléfonos, sus mails, toda esa cantidad de llamados.
Yo tomé algunos apuntes para no irme por las ramas, que es una tendencia bastante habitual. El libro me ayudó a entender muchas conductas y situaciones de las cuales uno habitualmente es testigo o actor de reparto cuando interactúa, por ejemplo, con el sistema de salud. La percepción que uno tiene solo de observar es que los médicos, los enfermeros, el personal de asistencia en los hospitales están sometidos a una especie de operación de pinzas, una suerte de doble presión. Por un lado, cada vez hay más pacientes, ¿sí? Las patologías se ramifican, se diversifican, se multiplican. Y tanto en la salud pública como en la salud privada, es obvio que el sistema de salud está colapsado y me parece que es para todos evidente, ¿no? No alcanzan las camas, no alcanzan las instalaciones, no alcanzan los turnos, no alcanza el personal. Y da la sensación de que la medicina avanza cada vez más. Digo, nosotros hacemos programas de ciencia y todo el tiempo estamos registrando los avances de la ciencia en torno a la medicina o de la medicina en el ámbito científico. Pero la percepción es de que cada vez hay más gente enferma. O sea, y eso a mí me parece que tiene que ver con otro aspecto de la presión cruzada que hay sobre los profesionales, y es que lo que no para de crecer es el negocio de la salud, o mejor dicho, el negocio de la enfermedad. Y esto es cuando digo de la operación de pinzas y de las presiones cruzadas, porque, y perdón que me meta mucho en el tema de la cuestión de la salud, pero es lo que puedo observar. Otros ámbitos me resultan un poco más ajenos, pero a mí me da la sensación de que los profesionales están entre medio de la demanda de la gente y la oferta de servicios de las instituciones, y que no hay una mediación razonable dentro de todo. Y esta última oferta de la demanda está regida no está regida por criterios sanitarios, sino regida por criterios comerciales, de rentabilidad, de eficiencia y insisto, no por criterios de salud o sanitarios. Además, y ahora le tengo que pedir disculpas a mi amiga Lili Zamora, que está en este tema, la percepción que yo tengo es que las instituciones están atravesadas por el coaching y el marketing, que casi son tan malos como los productores de televisión. Digamos. En la escala, lo último es el productor de televisión, pero un poquito antes están los que hacen marketing y coaching. Y a mí me parece que ahí hay un discurso enloquecedor y en el que los profesionales de la salud en particular están en el medio. Se habla de los cuidados a los pacientes todo el tiempo. El marketing de la salud nos habla del cuidado de los pacientes, que en realidad son clientes, pero ni siquiera son capaces de cuidar a quienes son sus propios recursos, o sea, los cuidadores. La percepción es que solo cuidan las cuentas y dentro de las cuentas le asignan un presupuesto muy grande al brazo para sacarle lustre al bronce de la entrada de las instituciones. Y sigo con las instituciones. A mí me parece que la crisis de las instituciones que está en el libro, y me pareció un capítulo bien interesante, me parece que atraviesa a todas las instituciones, y no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Hablo de los partidos políticos, del Estado, porque en buena medida las instituciones adoptaron lo que yo llamo la cultura corporativa, digamos. O sea, dejaron de ser instituciones que trabajan generando decisiones basadas en improntas personales, digamos, en criterios democráticos o participativos, y que están muy atravesadas por improntas personales, por jerarquías excluyentes y no por liderazgos integradores. A mí me parece que la cuestión dentro de las instituciones, y es lo que uno vive, porque lo ve en la política, lo ve dentro de los partidos políticos, lo ve en el Estado, dejaron de ser instituciones atravesadas por liderazgos integradores y pasaron a ser instituciones regidas por culturas corporativas. Yo en particular, y es una visión personal mía, se nota mucho en este momento de la política en la Argentina como digamos, el gerenciamiento ha distorsionado la gestión dentro de la política. Yo en este marco percibo que los profesionales se ven tironeados por dos fuerzas que ponen en permanente crisis ese llamado de su vocación.
Y además de cuidar a los que requieren cada vez más cuidado, los cuidadores tienen que cuidar sus trabajos y tienen que tener mucho cuidado de seguir una cultura corporativa que es bastante poco cuidadosa. Parece un juego de palabras, pero me da la sensación que cierra por ahí. Me gustó también mucho el capítulo dedicado a las nuevas tecnologías. Hay profesiones como en la mía donde la incorporación de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación en particular es absolutamente imprescindible. El trabajo nuestro en los últimos 15 o 20 años cambió dramáticamente. Digamos, la industria, en particular la de la televisión, es una industria de oportunidades y para aprovechar esas oportunidades es imprescindible estar conectado. Intuyo que para los profesionales de la salud digamos, las nuevas tecnologías también significaron avances en muchos aspectos. Pero se me ocurre que el foco y el contacto que tiene que hacer una persona que cuida a otra no puede estar permanentemente interferido o interrumpido por la tecnología, por lo disruptivo que son las nuevas tecnologías de la comunicación en nuestra vida cotidiana. La persona que requiere un cuidado requiere atención y la atención debe ser excluyente. Y hay que escucharla y a la vez el cuidador necesita escucharse para poder interactuar con el otro. Es un acto de comunión que no puede estar interrumpido por WhatsApp. Y la percepción que uno tiene cuando recorre lugares de salud, no es que esté recorriendo mucho por cuestiones personales, pero tengo una mamá de 90 años y me toca mucho ir a internaciones, hospitales, etcétera, es que los cuidadores están muy interrumpidos, su tarea está muy interrumpida por la disrupción o la irrupción de la tecnología dentro de sus vidas. Y eso, además de ser distorsivo para la tarea, es generador de estrés y de ansiedad, digamos. Y me parece que, no sé, porque no soy experto, ustedes lo saben mejor, pero me parece que colabora con todo este panorama de burnout o de gente quemada. Por último, quisiera hablar del aspecto que a mí me pareció más interesante, porque ahí sí es donde me siento un poco más cerca, más identificado, que es cuando vos pasás del diagnóstico, de contarnos a todos qué es y qué ves vos en el burnout, para entender, mirar un poquito las propuestas o las intervenciones que se pueden hacer. Me parece muy interesante por varios motivos. Primero, porque me interesa, y segundo, porque te veo la Vita que más conozco. O sea, veo la Vita más creativa, en la Vita esa donde se integran la actriz con la psicóloga y la mujer con compromiso social y político con la piba que le gusta jugar todo el tiempo. Me parece que es muy disfrutable ese capítulo. Y me parece que es donde el libro, ahí, por lo menos desde mi punto de vista, que no soy un profesional de la salud, es donde hace la diferencia, porque va por el lado de la creatividad. Y me parece que la creatividad es la herramienta que nos da individualidad frente a esto que decía antes, que es la cultura corporativa, lo que viene de algún modo indicado, digamos. Escribí acá que es la llave para salir de esa hoguera de las presiones cruzadas, donde se queman las cabezas de quienes tienen la vocación y la misión de cuidarnos. Así que bueno, es un poco esto, los apuntes que yo fui tomando. A mí me resultó muy divertido, muy esclarecedor. Aprendí un poco de un tema interesante e insisto que me parece que la parte donde vos y tus colaboradores empiezan a contar, empiezan a describir las herramientas, a mí me resultó apasionante y muy útil. Así que quiero agradecerte. Gracias. Bueno, gracias a los presentadores, entonces. Son bienvenidos a bajarse. Porque tenemos una parte testimonial. Sí, Betty. Mira, a mí me dijeron que acá se presentaba el libro Cuidado con los cuidadores. No, Betty es cuidado de cuidadores. Bueno, eso mismo digo yo, cuidado. Mire, lo que pasa es que el otro día yo estaba con una colega y ella me dijo, Betty, vos
vos tenés que ir, vos andá, vos tenés que ir. Entonces yo vine directo, no tuve tiempo de seguir escuchando el audio, porque yo no tengo tiempo. Y yo acá estoy, licenciada, dígame. Sí, Betty, ¿quiere acercarse al micrófono o la escucha? No quiero acercarme al micrófono porque yo no tengo esa habilidad. Bueno, está bien. Licenciada, discúlpeme. Y no se me quiere acercar un poco porque No, está... yo estoy bien acá, Bien. yo estoy bien, veo todo perfecto. Está bien. Yo, Betty, lo que me gustaría preguntarle es un poco sobre su formación. Mire, yo le voy a decir una cosa. Para este trabajo no te prepara nadie. Mire, por ejemplo, yo le digo, los médicos. ¿Usted vio los médicos? ¿Usted vieron los médicos? Te atienden por partes, ¿se dieron cuenta? No saben nada, no, sí, le digo en serio, no saben nada. Uno sabe de la rodilla, el otro sabe de la próstata, el otro sabe de la mano, porque se especializan en partes del cuerpo, ¿se da cuenta? Y después uno tiene que estar ahí tratando de explicarle al paciente lo que tiene. ¿Cómo le va a explicar? Y además, le digo más, para juntar un ser humano todo junto hay que hacer una junta médica. ¿Usted se da cuenta, licenciada? Sí, me imagino que es complicado. Digamos, usted tiene problemas con los médicos. No, problemas con ellos en sí mismos no tengo, porque para tener problemas con el médico, primero te tienen que escuchar, ¿no es cierto? Los médicos no escuchan. No, en serio, y una vez con el paciente, por ejemplo, le dicen un montón de cosas al paciente en ese idioma de la especialidad de la que estábamos hablando, y el paciente que no entiende nada, tiene miedo, está enojado, todo lo que le pasa al paciente, y una después tiene que estar traduciendo en un idioma comprensible al pobre cristiano que vino ahí, ¿no? Eso sucede, no me diga. Y además otra cosita. El médico, yo no sé si ustedes saben, pero el médico tiene que atender un paciente. Esto lo dijo este muchacho, algo de las corporaciones, algo entendí lo que dijo el muchacho. Lo de las corporaciones no lo veo ahora dónde está, pero... ahí está, sí, muy bien estuvo, a mí me gustó. Bueno, yo le digo una cosa, yo le voy a decir una cosa, el médico tiene que entender un paciente cada 8 minutos. ¿Usted se da cuenta? Cada 8 minutos. ¿Qué puede saber el médico de la persona que tiene enfrente en 8 minutos? Es imposible, licenciada. ¿Cómo se llama el síndrome este que atiende usted? Burnout. Ahí está. Ahí está. ¿Se dan cuenta? En inglés encima. Pero usted no es médica. No debe ser médica, de casualidad. No, Betty, usted sabe que yo soy psicóloga. No soy médica. La terminología de acá para allá. No, bueno, no es que todos los psicólogos seamos complicados. En definitiva, lo que estoy tratando es de ayudar a que la gente que tiene ese trabajo tan difícil no se le queme la cabeza, que pueda ayudarlo y estar mejor con su vocación y el trato con los pacientes. Ahí está, ahí lo dijo, los pacientes, otro tema los pacientes, porque mire, yo los veo sentaditos en la sala de espera y enseguida me doy cuenta de lo que tienen, y si me hablan los diagnostico completo, mire. Hay otra cosita, los pacientes, bueno, mire, es una cosa, porque cuando se te retoman los pacientes, licenciadas, uno que tiene que hacer, calmarlo los pacientes, ¿verdad? Calmarlo. Y tener ahí una personalidad fuerte, porque bueno, cuando se te retoman, yo les digo, la chata y la cagá. Porque, discúlpeme la grosería, pero al pan y aquí no vino, licenciada, que uno todo sea por el orden y la salud, tiene que haber orden y salud, si no, ¿cómo así? Está bien, hablando de orden, ¿cómo están las cosas en el hospital donde usted es enfermera? Betty, ¿hay insumos, hay gasas, remedios? ¿Usted me está cargando? De verdad, le digo, ¿usted me está cargando, licenciada? A ver, ¿usted cree que lo que me quema lo que me incinera la cabeza son la pobre gente que viene ahí a verse con el doctor que está acá, con el empacho, y hasta que no le dicen gastroenteritis, ¿no se va en paz? No, señora, no, licenciada, disculpe. No es eso lo que le incinera a uno la cabeza, es la falta de respaldo, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, te quedas sin camillero, no hay camillero, ¿qué hacen? Las chicas que se quedan hasta cualquier hora cuando no les corresponde. ¿Me entiende usted? Sí. Yo le digo más, yo estuve, mire, 7 años, guardia nocturna, 7 años. El único momento que veía el sol eran los sábados a la mañana. ¿Cómo terminé? Licencia psiquiátrica. Sí, pero me repuse porque así como me ven, yo soy una roca. Además nunca le saco el cuerpo a la cuestión. Y otra cosita más. No, nada, diga usted. No la quiero interrumpir. Yo digo, usted eligió este trabajo y es un trabajo muy especial para estar ahí para otros que sufren. No cualquiera elige un trabajo así, Betty. No, para este trabajo no te prepara nadie. No, es verdad. Para este trabajo... Es un llamado, claramente, ¿no? Sí, es un llamado. La tuvo que traer. Mire, a mí me dicen siempre me dicen, Betty, lo que pasa
es que vos tenés vocación. Claro. ¿Ma qué vocación? Digo yo, ¿ma qué vocación? Porque parece un elogio, pero no, ya le digo que no es un elogio. Porque vocación, después de ese término, vocación, viene el otro, que usted ya me lo dijo hace un ratito. Betty, estás quemada. ¿Y sabe lo que me pasa? Voy a aprovechar que usted es especialista en esto. ¿Sabe lo que me pasa a mí cuando me dicen Betty está quemada? Yo veo un pasillo blanco, finito blanco, inmaculado, todo limpio, y yo camino por ese pasillo. Camino con mi uniforme planchadito porque tengo uniforme, planchadito, y voy caminando, y camino, y de golpe una llama en la cabeza. Y usted dirá, una antorcha humana. No, licenciada, no, más bien es un fosforito. ¿Vieron cómo se consume un fosforito? No es espectacular, ¿eh? El fosforito se prende, se consume, se tuerce, se quiebra y queda así, negro, torcido, consumido. Es bastante triste. Betty, ¿está bien, Betty? ¿Se siente bien? ¿Quiere un poquito de agua? Sí, deme un poquito de agua. Así se le apaga el fuego un poquito. Usted sabe, licenciada, que estoy pensando una cosa, la anterior, la de la antorcha. Que ahora que lo pienso, miren, ¿no? La antorcha se enciende, ¿verdad? Sí, y la antorcha ilumina. Y la antorcha da calor, ¿no es cierto? Y la antorcha es olímpica, ¿eh? La antorcha, licenciada, es otra imagen, no es un fosforito. Y además le digo otra cosa. Una puede encenderse, ¿verdad? Y puede quemarse. Pero también puede iluminar, ¿o no? Puede ver a otros, puede dar calor. Usted es buena, ¿eh? ¡Oh! Tenía razón, yo tenía que venir. Por favor, permiso y gracias, licenciada. Victoria Egea es actriz, es mi hermana del alma, por supuesto, es mi cómplice en todas las aventuras artísticas y vitales a las que me lanzo. Es también la mujer de Sergio Sainz y junto con Gabriel Díaz, que es mi marido, los cuatro hacemos El río trae, que es esta obra de teatro que, bueno, alguna vez veremos. Este texto, a partir del libro, es el resultado creativo de Vicky, que piensa en términos de escena, como buena actriz y autora que es también. Así que gracias, amiga, hermana del alma. Bueno, cuando yo armé la presentación, que en general se pone alguien que dirija la mesa, que coordine la mesa, etcétera, dije, no, esta la voy a coordinar yo porque somos muchos para hablar, bueno. Y nunca me puse a mí. Entonces... yo no hablaba en la presentación. Y vinieron mis amigos de Córdoba, Claudia Simonini y Fernando, y entonces les explico, ¿no? Y les mandé los mails a todos los presentadores. Me dicen, ¿y vos? Bien, gracias. Vos tenés que hablar. No, yo para qué voy a hablar. Pero sí, tengo que hablar. Así que voy a hablar. Brevemente. Primero voy a agradecer a Noveduc, a Daniel Kaplan, pero también a Javier Aronovics. ¿Dije bien el apellido, Javi? Sí. Gracias. A Cristina y a toda la editorial, porque es una editorial de una dimensión muy humana y con un compromiso social que a mí me importa mucho. No es cualquier editorial para sacar un libro, y confiaron en este libro y eso me da mucho orgullo, así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Por supuesto voy a agradecer a Eva Giberti por muchas razones. La primera, porque me parió, que no es poco, y me educó. Y más allá de eso, porque siendo una profesional muy exitosa, muy pionera y exigente, confió en mí cuando instaló el programa Las Víctimas contra las Violencias en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde sigue estando, para
trabajar con los equipos una actividad muy novedosa, que era ir a acompañar a las víctimas de violencia sexual y de violencia familiar, y también niñas y niños en situación de esclavitud o de prostitución. Y confío en mi capacidad como psicodramatista para trabajar con técnicas de role-playing, y a partir de eso yo pude empezar a darme cuenta de que esa gente se podría quemar. Y a partir de un artículo de ella, que es del año 2000 y así, que es sobre abogados, sobre burnout en abogados que atienden a niños abusados, empecé a investigar más profundamente sobre el burnout y desarrollé el espacio de cuidado de cuidadores. Tuve a mi cargo el área de cuidado de cuidadores mucho tiempo, están acá varios usuarios, hay compañeras del programa. Y eso me empezó a permitir viajar, y eso me permitió conocer a Karina Rago y Mariana Ciotti, que ahora son ellas mismas cuidadoras de cuidadores y tienen su capítulo en el libro, y a Claudia Simonini, que es coordinadora en Córdoba de un programa provincial de cuidado de cuidadores. Así que muchas gracias, mamá. Voy a agradecer, bueno, a los demás les voy a agradecer cuando se suban. Voy a agradecer a Gabriel Díaz, que es el que me ama hace 20 años, porque hizo este librito. Él, que es el escenógrafo de muchos programas, entre otros uno que está hoy a la noche a las 7 de la Liga de la Ciencia, que justo lo produce Claudio Martínez, que tiene muy linda escenografía, pero es un gran programa de ciencia, muy joven, muy lindo. Gracias, amor. Porque él vino y ya organizó todo, ¿viste? Te organiza todo. Es un señor del hacer. ¿Qué quieren saber? ¿Por qué escribí el libro? Porque tenía tanta información en la cabeza que si no la plasmaba no podía seguir pensando. Necesitaba el espacio libre de poder plasmarlo para pensar cosas nuevas que ya estoy pensando, y veré cuándo me siento a escribir. Y porque no me imaginaba y no me imaginaba que iba a tener una repercusión tan grande, que lo que yo estaba haciendo era captar una necesidad que había a nivel social. Y claro, yo me paro y lo hago, ¿no? Estudio, etcétera, etcétera, pero después me paro delante de la gente, y además, como soy actriz inicialmente, me fijo cómo está el grupo, trabajo con grupos hace muchos años, y lo hago. Pero es un poco lo que dijo Ángeles, también lo que dijo Claudio. Eso tiene que poder transmitirse para que también otros tengan la libertad de agarrar esa herramienta y usarla. Y transmitir libertad es algo que también está en mi naturaleza, trabajar para la libertad interna de los otros. Y también para la comunidad. Mi trabajo, inclusive como actriz, siempre estuvo muy ligado a realidades sociales, ¿no? Algunas más terribles y otras no tanto, pero sí a la vida en la comunidad y a la vida en grupo y en equipo en la comunidad. Eso es algo que me gusta pensar. Bueno, como nos van a echar a las 5:30 y quiero que hablen algunos de mis colaboradores también, les voy a pedir a Adrián Gaspari, a Karina Rago, a Mariana Ciotti y a Claudia Simonini que suban, que vengan a acompañarme. Así los voy presentando. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, Adrián Gaspari, que es el que está llegando, que no escribió en el libro estrictamente hablando, fue en este libro el cable a tierra. Hay que sentarse y escribir, cuando una es una niña que le gusta jugar, como me describió Claudio. Entonces, mientras yo iba dialogando con los autores, y además como eso quedó enlazado con el final de mi carrera, yo soy psicóloga tardía, yo entré a la Facultad de Psicología a aprender idioma, sí, para poder comunicarme con otros colegas y hacer lo que quería hacer. Y ahí lo conocí a Adrián, que es también hijo de un gran psicoanalista, que presentó el libro cuando lo presentamos en mi universidad y la de él, que es la UCES. Y nos hicimos grandes amigos, creo que bastante velozmente. Y sobre todo amigos en la tarea, nos gusta mucho escribir juntos, hemos hecho trabajos muy divertidos en la facultad. Siempre es bastante, ¿no? Raros. Sí.
metíamos con cosas raras. Bueno, nos divertimos mucho y los docentes creo que nos querían mucho también por eso, porque éramos muy entretenidos. Bueno, una de las grandes cosas que nos gusta es conversar, o sea, nos entretiene mucho conversar. Y como en algún punto, bueno, él después lo va a contar, él tuvo contacto con el cuidado de cuidadores, con el tema del libro, que además él es corrector de libros históricamente. Me dijo, bueno, yo te doy una mano, qué sé yo. Y la mano que me dio fue la mano que para alguien que adora el orden, como yo, que soy virginiana, no es que sepa mucho de astrología, pero eso sí tengo de los virginianos, me gusta el orden, qué sé yo. Él es justamente del signo opuesto, que es Piscis, que se supone que son volados. Bueno, a mí el volado me ordenó en su fase, ¿no?, de la Tierra. A darle una estructura al libro, me dijo, vos primero, esto es una genialidad, si van a escribir un libro, escuchen esta. Vos primero te abrís acá a la izquierda todo lo que es títulos y subtítulos con lo que va a tener cada uno. Y una vez que tenés esa estructura, vas llenando. Es genial. Eso me solucionó todo. Porque más o menos yo pensé lo que quería decir. En la facultad ya había escrito un trabajo sobre burnout, que quiero también homenajear a Silvia Chiarovetti, que lamentablemente falleció antes de poder ver este libro con todo lo que ella me impulsó a escribir. Entonces, bueno, venía Adrián cada tanto a casa. En el interín tuvo con Sabrina un niño precioso que se llama Emilio. Así que el libro también tiene hijos reales dando vueltas. Y claro, cuando llega la parte de explicar la práctica, hay que estar, ¿viste? Porque yo me paro y lo hago. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Bueno, entonces primero caminan y hacen un círculo. Y me parece una huevada explicar eso, ¿viste? Pero no es una huevada, hay que explicarlo. Y además muchos colegas míos, grandes psicodramatistas, han escrito sus técnicas. Yo tengo sus libros, sé que eso se escribe. Entonces Adrián se sentaba, ¿no? Yo escribí una técnica con una pereza, una vaguedad. Entonces él se sentaba y me decía, bueno, pero vos cuando haces esto, ¿por qué lo haces? Y entonces yo me paraba y empezaba a caminar y a hablar. Y él registraba. Y entonces después ya era muy sencillo ordenar. Y además en ese diálogo con él yo empecé a entender por qué hacía un montón de cosas de las que hacía. Que las hacía intuitivamente, o sea, ya cuando te formaste y tenés la técnica encima, no estás pensando, es como la gente que maneja, dice, si me pongo a pensar choco. Bueno, para mí es lo mismo, yo más o menos sí, voy pensando en acción. Y él me ayudó a que la parte que tanto elogian del libro haya podido ser escrita. Este es mi colega Adrián, un gran amigo y una persona de oro. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vita. Yo les quiero contar algo. Antes me es muy difícil evitar poner una palabra sobre algo que creo que es muy importante. Me parece muy importante que exista este libro. Un poco por lo que decían los presentadores al principio, los seres humanos tenemos siempre la ilusión de que algún artificio, algún objeto puede solucionar nuestros padecimientos, nuestros problemas y por lo menos en el campo de la salud, estoy seguro, nada sustituye la presencia de otro ser humano. Este dispositivo trabaja con eso y las instituciones, la lógica mercantil en general opera en contra de eso, es caro. Entonces me parece muy importante formalizar este dispositivo que por un lado es necesario porque el padecimiento de los que trabajan con el padecimiento de otros no es algo circunstancial, sino que es estructural del trabajo del cuidador. Entonces es necesario, pero además este dispositivo es eficaz, sobre eso quiero decir algo, y entonces es importante que sea formal, lo quiero decir derecho viejo, para que se destine presupuesto. Como decía Ángeles, ¿no? No es lo mismo que haya un libro que formalice el dispositivo que no lo haya, para pedir presupuesto, para el trabajo de personas que trabajan con otras personas. Pero bueno, lo que yo les quiero contar, lo que quería traer acá, es algo que disfruté de recordar, que es que, bueno, yo soy cuidador, trabajo de acompañante hace muchos años, y tuve la posibilidad de ser usuario del dispositivo
Y les quiero contar esa historia. Yo recién empezaba a trabajar y le pedimos a Vita 4 encuentros. Y lo primero que les voy a contar es una imagen que me viene, que es la imagen de un barco. Vita, como actividad final, nos pidió que todo el equipo, éramos unas 10 personas, nos imaginemos una travesía en un barco, un viaje que hacíamos, pasábamos por tormentas, ¿no? Y el barco era un barco, lo recuerdo muy bien, destartalado, las maderas eran quebradizas, era una estructura vulnerable ese barco, los goznes rechinaban, mostrando el forzamiento de esa estructura, las sogas estaban deshilachadas, una sensación de que el desastre era inminente, en algún momento algo se iba a desatar o cortar, y las velas, más que velas, eran un parche encima del otro, lo cual es una imagen de un trabajo constantemente renovado para poder seguir avanzando. La sensación era que entre los 10 sosteníamos el barco armado y si no, se iba a desarmar ese barco. Es una buena metáfora de cómo son las condiciones de trabajo en el acompañamiento, que es un dispositivo ambulatorio, siempre trabajamos de visitante, en el domicilio del otro, en la calle, sin estructura, en mares desconocidos, digamos, y es una prestación tercerizada. Lo que se terceriza muchas veces es la responsabilidad, así que cargamos con una responsabilidad muy grande a veces al acompañar a pacientes graves. Pero bueno, dejo esa imagen acá y ahora les voy a contar algo que yo llevé a ese dispositivo, algo que me pasaba a mí, que es que todas las semanas nosotros escribimos informes, los acompañantes, y bueno, en ese momento yo acababa de empezar, le ponía una dedicación a cada informe, hacía informes brillantes, por supuesto, con intervenciones muy atinadas y con preguntas muy profundas y señalando unos obstáculos que realmente tenía que conocer el terapeuta a cargo. Nunca nos respondieron nada. Lo habitual es que no respondan. Voy a poner el personaje de un psiquiatra, aunque no siempre es un psiquiatra, pero la verdad es que yo me quejaba mucho de esa falta de respuesta y esta queja no era una pregunta. Yo no pensaba que era un problema mío esta queja, era un problema que tenía el psiquiatra que no hacía lo que correspondía, ¿no? De esto algo se mencionó. Y me daba mucha bronca, fastidio, pero no me preguntaba qué me pasaba a mí con eso. Y entonces en un momento se da una escena donde armamos una especie de escultura, no recuerdo bien la actividad, pero los 10 integrantes del equipo nos fuimos componiendo en una especie de escultura donde había brazos, piernas, y queda la cabeza de mi coordinador al lado mío. Éramos como un ser de 2 cabezas hablando consigo mismo, y yo con mi cantinela continuamente decía algo de los psiquiatras, le tiraba un palo, hice un comentario, y mi coordinador me dijo 3 palabras, no recuerdo bien, pero me dijo, ¿y vos? ¿No? Y la verdad es que me dio una lección en ese momento con esas palabras, me hizo sensibilizarme sobre las dificultades que pueden tener los psiquiatras, su enorme responsabilidad, qué haría yo en su lugar, y por qué pretendo que el psiquiatra responda a la exigencia de mis ideales, ¿no? Pero acá lo que me parece clave es que yo me pregunto cuántas veces Walter se llama el coordinador, cuántas veces él habrá escuchado esta cantinela y habrá intentado decirme algo al respecto, ¿no? Fue en ese contexto, en este dispositivo, que se dio la situación de horizontalidad con él y de yo tener los poros abiertos, la disposición a escuchar. Yo lo pude escuchar en este dispositivo, no antes ni después. Entonces acá vuelvo a la imagen del barco, ¿no? Yo todavía sigo diciendo, ya van hace 8 años, que cuando escribo estos informes tiro una botella al mar. Quizás lo escribo para mis compañeros que están sosteniendo el barco, lo escribo para mí, y esto realmente me permitió no quedarme obturado en pretender que me respondan este mail por las vías formales. Aprendí a buscar otros caminos. Ahora consigo que me contesten los psiquiatras. Son otras las maneras de llegar. Quizás
Mis informes al principio incluso transmitían esa exigencia y podía ser desagradable recibirlos, no lo sé. Pero hubo un antes y un después. Y a lo que voy con esto, quizás para ustedes esto sea, estamos hablando de grandes temas, ¿no? Y esto es una anécdota de algo que se modificó en mí. Pero yo quiero poner un énfasis en que es eficaz este dispositivo, que realmente funciona. Y lo digo como usuario. Funcionó. Entonces, para ir cerrando, lo que quiero transmitir es que a mí queda muy claro que el dispositivo funciona, pero yo me sigo preguntando qué fue lo que funcionó esa vez. ¿Qué habrá sido de todo lo que ocurrió ahí? Que realmente, ¿en qué momento se abrió la sensibilidad? ¿Fueron las palabras de Walter? ¿Fue la disposición que se fue generando en esos días de trabajo? No lo sé. Eso realmente era un desafío, transmitir eso en un libro, ¿no? Articular, y bueno, me parece que lo intentamos, lo logramos en la medida de lo posible, y ojalá, así como este libro en algún aspecto es el final de todo un recorrido, en otro aspecto sea el comienzo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Vita, por dejarme participar. Claudia Simonini es psicóloga, es coordinadora del Programa Provincial de Cuidado de Cuidadores en Córdoba y de los servicios de salud mental de los hospitales públicos de la provincia. Nos conocimos hace algunos años cuando fui a hacer el cuidado de cuidadores al hospital donde ella trabajaba, que era el materno neonatal. Trabajar en Córdoba es una de las experiencias más gozosas que puede haber. En principio porque ya solo escucharlos cantar es entretenido, pero además porque Claudia es como un dínamo, es una pila, ¿no? que genera, que acciona, que hace. Y quedó enamorada del dispositivo y del trabajo, lo empezó a llevar adelante con mi supervisión junto con otra colega, que es con quien escribe en el capítulo. La vez siguiente que yo fui a Córdoba, el jefe de enfermería y su equipo habían armado una obra de teatro sobre burnout. Esa fue la respuesta creativa que como equipo de trabajo lograron, ¿no? Una vez que escucharon el aspecto teórico y fueron trabajando psicodramáticamente y con las otras técnicas, porque todas, trabajaron con todas, hicieron una obra de teatro, ¿no? Los enfermeros, así que es un lugar por el que yo tengo mucho cariño, mucho respeto y siento mucho orgullo. La primera presentación del libro fue ahí, en Córdoba, a instancias de Claudia y de María Pía Guidetti, que no sé qué cargo tiene porque soy tremenda. Directora General de Salud Mental de la provincia. Bueno, eso, por ejemplo. Y bueno, con el tiempo, por supuesto, que también nos hicimos amigas. Bueno, muchas gracias, Vita. Es un honor para mí estar hoy acá. Bueno, para no cansar sobre ya lo que ya dijeron todos, yo voy a tomar dos palabras que dijeron Claudio y Ángeles, que es empatía y creatividad. Me parece que sobre eso es sobre lo que más uno trabaja en lo cotidiano, cuidando a quienes estamos quemados, a quienes trabajamos en hospitales públicos. Y voy a contar un par de anécdotas porque este dispositivo, que lo transmite muy claramente en el libro, y es un libro muy, muy ágil de leer, y convoca a generar más, ¿no? A mí me pasó no solo que podemos tener en la actualidad un programa de cuidar a los que cuidan en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que lo llevamos adelante con 2 psicólogas más, y podemos estar trabajando en distintas instituciones de la provincia, sino que me pasaron cosas así como graciosas o anecdóticas y tiernas, ¿no? Un día en el grupo de WhatsApp de las madres del cole donde va mi hijo, me pregunta por privado si yo soy la misma Claudia Simonini de un libro que escribe una tal Vita Escardo. Sí, le digo, soy la mamá de Federico y soy la que... porque me interesaría replicarlo. Bueno, digo, ya nos vamos a juntar, y es una de las que está pidiendo que hagamos capacitación porque trabaja en la CENAF, en Córdoba. La CENAF es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para que
se repique ese dispositivo. Y en otro, la profe del gimnasio donde voy, desde hace un par de años, me preguntó de otro turno si vos participaste en un libro que cuidan a los médicos y a los enfermeros. Sí, bueno, le puedo dar tu teléfono porque quiere. Y era gente que nada que ver y en otros espacios, y me parece que el libro transmite estas cosas, ¿no? Que quienes nos enganchamos en cuidar o en ser cuidados, en el libro encontramos una contención y una forma de poder pensar, de poder leer y sobre todas las cosas de poder seguir produciendo, como dijo Vita, es algo que a mí me atraviesa mucho. Muchas gracias. Gracias. Karina Rago, perdóname que te deje última, Marian, pero alguien tiene que terminar. Pero por favor. Karina Rago es psicóloga, por supuesto es psicopedagoga y también es psicodramatista diplomada. Mariana también, son las dos diplomadas, cual no es mi caso, yo soy la psicodramatista silvestre. Karina tiene la rigurosidad del que conoce metodología, pero además el vuelo de la creatividad. Y ella, lo que cuando yo pregunté en el mail ese, ¿no?, que les mandé a los que presentaban, etcétera, cómo quería ser presentada, ella me dijo que a partir de la... ¿Cómo era? Después, no, ya me vas a ayudar. Lo digo, no, que a partir de haber sido, haber participado y haber conocido el espacio que nos brindaba Vita en el cuidado, del cuidado de los cuidadores, se me despertó las ganas de formarme y bueno, por eso le pedí asesoramiento a Vita y terminé haciendo la formación como psicodramatista porque sentía que ahí unía mis dos pasiones, digamos, ¿no? La psicología, el psicodrama, bueno, y ahora particularmente el trabajo dentro del cuidado de los cuidadores. Eso fue lo que dije. ¿Sigo? Claro. Bueno, básicamente lo que venía pensando contarles es que yo confío y considero que para mí una de las patas fundamentales, así como decía acá la compañera de Córdoba, la empatía, el acercamiento, el encuentro, ¿no? Brindar un espacio de encuentro, ¿no? Y de escucha y de poder escucharnos, como planteaba el compañero, ¿no? Con un jefe, ¿no? Y que el jefe, o como bien lo decía Betty, esto de no poder tener comunicación, el enfermero con la médica, para mí es un espacio fundamental el cuidado de los cuidadores porque instala un espacio de encuentro. Y por otro lado, lo que para mí rescata y sostiene ese espacio es el encuentro con el humor, ¿no? El encuentro con lo lúdico. Creo que Claudio cuando la presentaba a Vita decía lo lúdico de Vita, ¿no? Y la verdad es que esto es un factor fundamental que nos ayuda y que nos acompaña para poder sobrevivir y sobrellevar estas situaciones en las cuales no tenemos espalda a veces, ¿no? Que las instituciones no nos dan. Entonces, empezar a encontrar un encuentro donde poder crear escenas desde lo lúdico nos salva, nos rescata, ¿no? Y particularmente tengo algunas situaciones para contarles, elegí dos situaciones, una fue en Viedma, donde una adolescente, era un grupo de profesionales que trabajaban en un servicio social, y una adolescente bastante querellante ella, muy conocida por todo el equipo, estaba muy enojada porque no le entregaban su kit de útiles que les tenía que dar el gobierno provincial. Entonces, ¿qué hizo? Lo resolvió subiéndose al techo del lugar y a los gritos, al paso de la gente, empezó a reclamar el kit escolar y todos estos recursos. La escena era esa, una adolescente desquiciada gritando y un plantel de profesionales abajo y operadores mirando la escena y hablándose entre sí diciendo, bueno, ya va a bajar, la conocemos, está loca, es la hija de fulano, ¿no? Como si fuesen vecinos, ¿no? Y completamente naturalizada esta situación. En la escena, por supuesto, que nosotros tenemos auxiliares con los que contamos, hago intervenir a una compañera que me había acompañado en este espacio para que irrumpa esta escena y en esta resolución se empezó a trabajar en qué les pasaba a ellos, ¿no? A estos profesionales
que de alguna manera estaban completamente mecanizados y que no podían ir más allá de esta situación. Entonces se crearon escenas divertidas donde uno de ellos se podía subir al techo, le ofrecía un mate, la convencía, le sacaba ese nivel de ira que iba teniendo, ¿no? Y terminó todo en un clima un poco más lúdico, donde encontramos un canal para poder canalizar esta impotencia que nos genera sentir que uno no puede hacer nada, ¿no? en el malestar del otro. Y otra de las escenas cortitas, y ya termino, es, también, retomando esto de lo lúdico, un juego que les propongo recientemente en Chaco, donde divido al grupo en dos y les planteo que son un pueblo donde el grupo 1 es una comunidad que tiene determinados temores, ¿no? Y que ellos tenían que elegir qué temores tenían. Y que iban a contar con un grupo de especialistas, que era el grupo 2, que iban a tener que resolver estas situaciones desde lo lúdico, siempre, ¿no? Recalcando. Entonces, empezaron, es muy difícil que el adulto juegue, ¿no? Es como muy difícil. Entonces empezaron con cuestiones más lógicas, miedo al vértigo, ¿no? Bueno, y así logramos terminar con el miedo a la luz mala, el miedo al chupacabras, ¿no? Y empezaron a crearse situaciones donde ellos se divertían, inclusive salió un temor que para ellos era real, que tenía nombre, que se llamaba Roberta, y que convivía con ellos, en la línea 137 de Chaco, convivía con ellos y estaba la teoría de que las madrugadas, cuando escuchaban ruidos, mientras las chicas están trabajando, las colegas están trabajando, era Roberta, que era una mujer que había vivido en ese lugar, que ese lugar anteriormente había sido una pensión. Bueno, entonces empezamos a trabajar sobre el miedo a Roberta y este grupo de especialistas tenía que ofrecerle respuestas. Por supuesto que las respuestas eran las más disparatadas, un grupo de cazafantasmas, todas situaciones que por un lado aportaban desde lo lúdico, pero por otro lado también mostraban algunas cuestiones del profesional que evaluaba al otro y que después en la puesta en común decía, bueno, pero vos me estás diciendo a mí que yo tengo que ir a pedir un turno a las 8 de la mañana porque yo estoy loca, ¿no? Las cuestiones con las que convivimos a diario, los que atendemos a víctimas, estaba puesto en juego, en un juego ridículo como, ¿no?, un equipo de cazafantasmas que asistiera, pero mostraba también desde dónde cada uno se para como profesional, al punto tal que esta abogada, porque era una abogada, la que estaba así con una actitud bastante soberbia y diciéndole al otro lo que tenía que hacer, se paró y dijo, bueno, gracias por este espacio, porque la verdad es que yo no me daba cuenta que a veces le exijo al otro que entienda y yo no puedo entender lo que le pasa, ¿no? Cuando viene a reclamar y no se deja ayudar, ¿no? Esto era, ¿no? Como ella planteaba, no se está dejando ayudar, yo te estoy dando la solución. Bueno, y una de las cosas que solemos hacer dentro de estas escenas es hacer cambio de roles. Entonces aprovechamos esa oportunidad y le hicimos poner en el lugar del otro y la otra pasó al lugar del otro, entonces ahí jugamos un poco con esta escena. Bueno, nada, eran dos situaciones que quería contarles que me parece que aportan un poco al crecimiento del área. Mariana Ciotti, con quien cerramos porque en la feria son muy estrictos con el horario y ya estamos en el momento, es actriz, es música también, es extremadamente creativa, también ya dije que era diplomada en psicodrama y es psicóloga y también es del grupo Original. Gracias Vita por invitarme. Bueno, a mí me toca cerrar un hilvane, un collar en donde se fueron diciendo cosas que no voy a repetir, que yo también coincido, digamos que evidentemente forman parte de la matriz que sostiene este trabajo que Vita propone. Yo empecé siendo también usuaria antes de dedicarme a coordinar este espacio. Y por ahí sí lo que me gustaría agregar a lo que ya mis compañeros fueron diciendo es el valor, por un lado, preventivo que tiene el dispositivo y por otro lado el acotamiento al narcisismo que genera trabajar en este tipo de dispositivos, entendiéndolo desde un lugar en donde construyendo ideales entre todos, lo que logramos, entre otras cosas, es que nadie encarne en sí mismo un propio ideal, con lo complicado que eso es, lo obturante que suele ser, ¿no es cierto?,
tiene un poco que ver con lo que Ángeles traía a colación en relación a Salvatore, que es un personaje que en realidad no es mío, es un dibujo que mi hermano hacía de cuando yo era chica y yo, digamos, lo traje a mi recuerdo para escribir el artículo que Vita me pidió que aporte. Y bueno, lo que suele pasar cuando en general tiene muy buena prensa ver a una persona tan predispuesta a ayudar y tan comprometida, se la ve comprometida, digamos, ¿no? Una persona que dice, bueno, esto lo hago yo, déjenme, o que llega la hora de irse y no se va. Y en general en las instituciones esto tiende a ser como algo muy valorado, ¿no? Bueno, qué comprometida que está esta persona. Y muchas veces pasa que en general esa persona no solo está trabajando para quemarse, sino termina siendo improductivo, se genera síntomas como, ha pasado, digamos, en situaciones donde, no sé, alguien, por ejemplo, recuerdo en una guardia, tenía una hemorragia, digamos, le surgió una hemorragia en la guardia y no se quería ir porque pensaba en que no había cómo reemplazar digamos, ese instrumento que era ella en ese momento, pero a la vez no estaba en condiciones de seguir ahí operativamente puesta en la labor. Y se va generando una cadena cuando uno se pone en que sí o sí hay que cubrir el bache y sí o sí hay que llevar las cosas para adelante, que provoca que nadie ponga el límite humano, digamos, a la situación, y determinadas cosas pasen de largo, y a la larga o a la corta, y más bien bastante a la corta muchas veces, esto va generando incluso la hostilización de la propia persona que está ahí puesta para cuidar, estos síntomas que forman parte de lo que van llevando al síndrome de burnout, ¿no? Digamos, la pérdida de sentido de la tarea, empezar a enojarse con lo que hago y para qué lo hago, y de ahí a enojarme con la institución, enojarme con el que tengo arriba mío, digamos, puesto en el lugar de supervisarme. Y se va generando toda una cadena muy, muy complicada, que lo que provoca es un incremento de la violencia institucional, de la violencia laboral, y entonces nos encontramos con que la propia tarea es muy ardua y encima nos generamos entre todos un clima en el que no está lindo pasar el tiempo tratando de ayudar a quienes hay que ayudar. Y esto es como una bola una bola que empieza siendo como de corpúsculos de arena y termina siendo una pelota gigante, que podría haberse frenado preventivamente, ¿no? Y esta es una herramienta muy, muy buena para eso, pudiendo trabajar, utilizando estos recursos expresivos que nosotros usamos, que permiten que uno ponga el cuerpo, y con el cuerpo aparece muchas veces lo no tan consciente, y a veces uno se ve a sí mismo vivenciando en el momento, que es distinto a cuando uno lo cuenta, que solo usa por ahí lo intelectual, ¿no? Vivenciando en el momento, trayendo a colación lo que se le juega en situaciones en donde está trabajando, y permite como un caer en la cuenta muy, muy rápido muchas veces, que genera alivio y que genera cambios de rumbo, ¿no? Me parece que es eficaz. Gracias, María. Dos cosas voy a rescatar antes de cerrar. Una es la importancia de cómo cada uno de mis colaboradores y los que no conozco inventan y utilizan sus propias herramientas. La receta no es igual para cualquier cuidador de cuidadores. Lo importante es que esa herramienta le sea sintónica, le sea cómoda, y ahí está la eficacia, ¿no? Y donde lo que realmente cura es el encuentro, ni hablar. Y lo otro es cómo la presencia de los mitos y las leyendas siguen vigentes en nosotros y siguen siendo parte de nuestra vivencia y están anudadas a la vida no sagrada, a la vida profana. Y hay varios momentos en el libro donde yo hago referencia a los mitos y a las leyendas porque forman parte de nuestra identidad cultural y filogenética. Muchísimas gracias por estar acá. Fue una tarde encantadora, estaba muy nerviosa, la pasé muy bien. Espero que ustedes también y gracias.